¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gabino Serrano y hoy vamos a dirigir la mirada hacia uno de los grandes mitos de la historia que ha hecho volar la imaginación de muchos de nosotros, la Atlántida. Comenzamos. La Atlántida ha influido en la literatura, la filosofía y la cultura popular, y ha inspirado a escritores como Julio Verne y Howard Phillips Lovecraft, así como a muchos cineastas. El mito tiene su origen en dos de los diálogos de Platón, los conocidos como Timeo y Critias. Estos diálogos fueron inspirados por la historia que le contaron unos sacerdotes egipcios a su pentabuelo Solón en uno de sus viajes a Egipto. Cabe destacar que Solón fue un gobernante que vivió 600 años antes de Cristo y fue considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. En los diálogos, Platón describe la Atlántida como una isla ubicada más allá de las columnas de Hércules, que se cree que se refiere al estrecho de Gibraltar, aunque otra corriente apunta a que es el estrecho de Dardanelos, en el mar Egeo. Según Platón, la isla de la Atlántida era extremadamente grande y estaba rodeada por una serie de anillos concéntricos de agua y tierra. En el centro de la isla había una gran montaña y en las llanuras circundantes habían muchos ríos y arroyos. La Atlántida estaba poblada por una civilización avanzada que había desarrollado una tecnología y una cultura sofisticadas. Platón asegura que tenía una antigüedad de 9000 años a contar desde que su antepasado Solón recibió la información en el año 600 a.C., o lo que es lo mismo, hace ahora unos 11.600 años. Los atlantes eran descendientes de Poseidón y la doncella mortal Clito. Engendraron 5 parejas de gemelos y Atlante fue el mayor de ellos. Y de su nombre derivó el de la isla, Atlántida, y el del océano que circundaba a la misma, el Atlántico. Como primogénito, le fue concedida la parte de la isla que comprendía la mejor casa, la materna y sus alrededores para que en ella fuera rey. Si bien también a cada uno de ellos se les hizo reyes de muchos hombres y de una región fértil de grandes dimensiones. Con el tiempo, los reyes atlantes se mezclaron con los mortales y desarrollaron una conducta corrupta y desafiante hacia los dioses, guerreando entre ellos. Entonces Poseidón los castigó por su comportamiento y destruyó la Atlántida, hundiéndola bajo las aguas del océano. El relato ha sido interpretado de varias maneras. Históricamente se entendió como una alegoría de la caída de la civilización griega, pero en los últimos siglos comienza a ganar fuerza la interpretación como un hecho histórico real. Muchos investigadores y arqueólogos han buscado la Atlántida en diferentes lugares del planeta. Los nazis la buscaron usando para ello la Sociedad Ahnenerbe, la sociedad para la investigación y la enseñanza sobre la herencia ancestral alemana. Creían que la raza aria era heredera del Imperio Atlante, y para demostrar sus teorías buscaron la Atlántida por Europa, Asia y América. La expedición más remarcable de todas fue la que realizó el arqueólogo Edmund Kiss en 1928 a la ciudad boliviana de Tiahuanaco, a 4000 metros de altura. Kiss estaba fascinado por la similitud de las ruinas andinas con las que podía encontrar al otro lado del Atlántico y pensaba que habían sido construidas por la misma civilización, la raza nórdica. Kiss quería demostrar que la teoría de la cosmogonía glacial era cierta y que en el pasado Tiahuanaco fue la capital del Imperio Atlante, la capital de los arios. Si quieres profundizar más en esta teoría, te recomiendo ver el episodio La mirada indiscreta titulado La Sociedad Ahnenerbe. Encontrarás el enlace al final de este vídeo. Otra de las principales teorías es la que ubica la Atlántida en el centro del mar Egeo, cerca de la isla de Santorini, la antigua Terá, y que habría sido destruida por la erupción del volcán de Santorini en el siglo XVII a.C. Esta erupción es una de las más potentes que ha conocido la humanidad, creando terremotos y maremotos de enormes proporciones, que podemos considerar como un cataclismo con huellas a nivel global. Como referencia de ubicación de la Atlántida en el Egeo, se toman las columnas de Hércules en el estrecho de Dardanelos, y a nivel cronológico se cree en una posible confusión de traducción del egipcio al griego, y se dice que en lugar de los 9000 años que entendió Solón, los egipcios se referían a 900 años atrás, cosa que haría más creíble la transmisión de la historia por tradición oral, y coincidiría con la fecha exacta de la erupción del volcán de Teherá.
Los defensores de esta teoría también señalan similitudes culturales entre la civilización minoica, que floreció en Creta alrededor del 2000 y el 1500 a.C., y la cultura de la Atlántida, descrita por Platón. Ambas culturas se caracterizan por el culto al toro y la construcción de grandes palacios y la presencia de avanzadas técnicas de construcción, así como por el comercio marítimo y el uso de barcos. Los defensores de la teoría de la Atlántida en el mar Egeo también señalan evidencias arqueológicas encontradas en la isla de Santorini. La erupción destruyó la civilización minoica y las excavaciones arqueológicas en la isla han revelado los restos de una ciudad muy avanzada en términos de planificación urbanística. Además, algunos estudios sugieren que la erupción pudo haber causado un tsunami que afectó a la costa del mar Egeo y podría haber afectado a otras islas cercanas, incluyendo a Creta, desde donde gobernaban los minoicos. En el documental El resurgir de la Atlántida de James Cameron, Cynthia Jacobovici y el arqueólogo Giorgio Díaz defienden la teoría de que la ciudad de la Atlántida podría haber estado ubicada en la bahía de Cádiz, en el estrecho de Gibraltar. La teoría se basa en el análisis de imágenes de satélite y de sonar de alta resolución, que revelan estructuras que podrían haber sido construcciones humanas bajo el agua. Los expertos creen que estas estructuras, que se encuentran a unos 60 metros de profundidad, podrían ser los restos de una antigua ciudad avanzada que se hundió hace miles de años. Además, el documental sugiere que la ubicación de la ciudad de la Atlántida en la bahía de Cádiz podría haber sido una ruta importante para el comercio y el intercambio cultural en la antigüedad, lo que explicaría el por qué la leyenda de la Atlántida se ha transmitido en tantas culturas diferentes. En el documental también se mencionan los hallazgos arqueológicos de los descendientes de los atlantes en el sur de España. Estos hallazgos incluyen estelas con símbolos atlantes y otras estructuras antiguas que se han encontrado en la región. Las estelas con símbolos atlantes son piedras talladas que contienen inscripciones y diseños que se creen que podrían haber sido utilizadas por los antiguos atlantes. Estas estelas se han encontrado en diferentes partes de España. Algunas de estas estelas pueden verse en el Museo Arqueológico de Badajoz. Estas estelas atlantes, según el arqueólogo Giorgio Díaz, basándose en algunos restos encontrados en la Cueva del Toril en el sur de España, podrían haber sido la inspiración de la menorá bíblica. En el documental se mencionan las estructuras megalíticas de la región de Andalucía, en el sur de España, que podrían haber sido construidas por los antiguos atlantes. Estas estructuras incluyen monumentos funerarios y fortificaciones, que sugieren que los antiguos habitantes de esta región eran muy avanzados en términos de arquitectura y construcción. En Montilla de Azuer, Ciudad Real, se ha encontrado un templo que parece venerar la antigua Atlántida, replicando su arquitectura. En la ciudad moderna de Jaén se han encontrado restos arqueológicos de lo que parece una ciudad gemela de la Atlántida. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. La historia de la humanidad ha vivido diversos cataclismos y a lo largo y ancho del planeta se han encontrado antiguos pueblos y ciudades costeras que fueron inundados por el aumento del nivel del mar, causado por el derretimiento de los glaciares durante la última glaciación. El nivel del mar durante la glaciación pudo haber sido entre 100 y 150 metros inferior al nivel del mar actual, modificando con ello las líneas de costa y la fisonomía de los continentes y ocultando bajo las aguas a un sinfín de Atlántidas, y con ello el pasado olvidado de otras humanidades, de otras civilizaciones ancestrales de las que solo nos han llegado ecos lejanos de aquello que tal vez algún día fuimos.
Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este tema. Si te ha gustado y quieres ver y oír otros podcasts de La Mirada Indiscreta, suscríbete y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. Saludos cordiales.